Bueno, lo primero, agradecer a los muchachos y muchachas de Revista SED. Eh, Muy bacanas las palabras de Tina. Creo que definen mucho como el peso de una revista. Sé por experiencia lo difícil, por varias experiencias, lo difícil que es sostener una revista, sobre todo sostenerla, más que empezarla. Empezarla, todos tienen ganas de escribir el primer número, después ya el segundo, tercero, aguantarla y todo eso. Así que nada, felicitaciones por eso y eh, recojo la frase que decía, intentar es pensar. Uno de los problemas, creo yo, del que es el progresismo y gente interesada en la lucha hoy día es que no hay revistas, casi no hay debate, hay muy poco, muy marginado. En general nunca hay debate, uno escribe y nadie te responde, pero por lo menos la revista discute consigo mismo y eso siempre es útil, por lo menos el texto queda ahí. Así que quiero saludar mucho eso y agradecer la invitación. Voy a presentar un punteo que es muy de una hipótesis de un proyecto que tengo, muy corto, que ojalá termine pronto, porque si no, no llego a 15 años de redundancia, pero que tiene que ver con ideas de aproximación al movimiento del 2011 eh, a partir de tres preguntas. Primero, ¿es posible una historia desde la lucha de clases del 2011? Segundo, de ser así, ¿cómo luce el conflicto largo del 2011 si uno lo mira desde la lucha de clases? Tercero, ¿cómo podríamos proceder, por lo tanto, ante desde la historiografía al respecto? En este tercer punto van a hablar un poquito porque no tengo mucho de eso. Eh, a la primera pregunta, ¿es posible una historia desde la perspectiva de la lucha de clases del 2011? Sí, creo que sí. Pero si asumimos que el punto de partida no son las clases formadas que después van y pelean, sino asumiendo la inversa, el estilo thompsoniano, o sea que lo primero que tenemos es lucha de clase y después las posiciones se conforman en términos de frentes de clase, diría. Thompson se dispone, usaba el término, los grupos se disponen en formas de clase. Eh, Quisiera partir como con un ejemplo muy concreto al respecto, para explicar esta parte que la más teórica también me demoro. Creo que hubo una euforia académica inmediatamente después del 2011, sobre todo desde las ciencias sociales, sociología, ciencia política, mucho, antropología, a veces, de entrarle al estudio del movimiento estudiantil, que si uno mira, hay una cantidad de publicaciones impresionantes entre 2011, 2012 y hasta más o menos el 2017, 2018. Repleto. De ahí para adelante, un bajón, y que aparece algo de vez en cuando, el movimiento 2006 ya no pesca nada. Ese en cuanto a algo. Y sufrió el mismo efecto, una euforia académica de investigarlo, feroz al principio y después nada. Eh, Creo, y por eso quisiera partir con esto, creo que hay un diario español que se llama El Salto que tenía por lema orgullosos de llegar tarde a las últimas noticias. Yo creo que son uno de los lemas que debería tener la historia, orgullosos de llegar tarde a esto. Entonces, 15 años después, creo que ahora sí es el tiempo de ser historia. Yo no soy muy amigo de la historia inmediata, entonces, pero eso es cuestión de gusto. Partamos con ese análisis del asunto académico que me gustaría ver. Eh, Creo que el objeto de interés en ese momento inmediato después del movimiento del 2011 es un interés clasista. Es decir, el estudio del movimiento estudiantil, si es que lo queremos entender desde una perspectiva de la lucha de clases, también habría que meter adentro los estudios sobre el movimiento estudiantil adentro de ese análisis de la lucha de clases. Voy a hacer aquí unas afirmaciones gruesas, pasadas de largo, que, bueno, toda esta exposición va a ser eso, así que perdónenme por a puros brochas o grueso. Los académicos o los jóvenes investigadores que estudian el movimiento estudiantil eh, suele ser que se identifican con el movimiento estudiantil. Suele ser que ocurre en los primeros años de su investigación, cuando son jóvenes, cuando todavía están más cerca de haber sido parte del movimiento estudiantil, que pertenecer a los grupos de académicos, que tomar esa identidad. Además son más precarios, entonces están más cerca de estudiar. Es una identificación de clase. Eh, Porque no se identifica con el conjunto del movimiento estudiantil. Si uno va a mirar las investigaciones que se han hecho sobre movimiento estudiantil en los años recientes, no todas, pero sí una mayoría significativa, eh, tienen un carácter mesocrático sumamente fuerte. O sea, están muy marcados por los intereses de la clase media. Es una clase media investigando a la clase media, según las proyecciones propias de identidad de clase de la clase. Perdón, que había hablando de clase, bueno, también muchas veces dormidos, pero que no se ve. Entonces, ¿qué parte de la clase media? La proyección del Estado, la identificación con su proyecto histórico como clase política administrativa en América Latina,
que tiene que contener a los dos lados, a la élite y contener a las clases populares. Especialmente una clase muy identificada por el carácter profesional, muy definida por la administración profesional abstracta de la institución. Y si uno va a mirar las investigaciones sobre 2011, lo que va a ver es que, mucho más que en 2006, porque en 2006 el sujeto es otro, eh, el interés está puesto en los líderes, las organizaciones políticas, su proyección a futura élite política, que termina muriendo, así que esas investigaciones le chuntaron, ¿no? O sea, digamos, no, eso fue el agosto de los 8 de agosto en 2011, el presidente de la República. Eh, Se enfoca en la construcción de liderazgos, de grupos de dirección, se enfoca en las ideas políticas de las organizaciones políticas más exitosas del 2011. Pero si uno va a buscar estudios sobre los jóvenes pobres de la Chile, por qué la identificación, por ejemplo, de la USACH respecto a las otras dos grandes de Santiago, la Católica y la Chile, no pega, no entra tan bien. ¿Por qué en algunas universidades ganan los comunistas, en otras no ganan los comunistas y las organizaciones más ligadas a ese mesocratismo histórico? ¿Por qué? Esas preguntas no están. De hecho, al revés, a las organizaciones políticas, cuando se les estudia, se les entiende a lo largo de todo el CONFECH, o a lo largo de toda la CONE, o a lo largo de todas las ACES, como si la Universidad de los Lagos no fuera lo mismo que la PUC en Santiago. Entonces entendemos que los jóvenes comunistas de la Universidad de los Lagos son lo mismo que los jóvenes comunistas de la FEUC y son nunca siglos. Entonces, eh, esa perspectiva de analizar pone el foco en los jóvenes que se pueden proyectar como futuros administradores del Estado, que es el carácter de la clase media latinoamericana. Eso no lo digo yo, lo dice Fanuto. Digamos, lo que hereda es la conducción del Estado, el paraestado, diría que o sea, todas estas instituciones privadas que se financian del Estado, como universidades, etc. Pasado el tiempo, el objeto se abandona. Pasado ciertos años, ya no hay más estudios sobre el 2011. Por varias razones, porque el objeto dejó de ser el movimiento estudiantil, el grupo que se estaba estudiando, ese grupo que tenía proyección política en el que se le hizo un análisis, ahora ya son egresados, están construyendo partidos, algunos son diputados, etc. Cambió, mundo de los. Porque el otro objeto de estudio, digamos, este sector más de dirección o proyección a la élite, sino al movimiento, deja de importar. Para nadie es una sorpresa que después del 2015, cuando se aprueba la ley de la gratuidad, el movimiento entra en declive y tiene un protagonismo escaso o nulo digamos, la revuelta del 2019. Por lo tanto, también el movimiento deja de importar y, digamos, a los únicos que le importa algo que dejó de importar y a los historiadores, al resto de las civilizaciones, digamos, pasa al pasado. Personalmente, aquí tiene un rechazo de eso de aquí, creo que también hay una cosa de que la identificación cambie. Eh, la la identificación con el movimiento estudiantil deja de ser porque el movimiento estudiantil es una etapa de esa formación de clase media. Es una pequeña etapa y deja de ser importante si el tipo lo ve como un problema de su juventud y sigue investigando tal vez paralelamente al mismo grupo que investiga su juventud, pero ahora con otro carácter. Ahora investiga la clase política, tal vez. O quizás qué cosa, no sé, Pascualá, me entiendo. Eh, entonces quería hablar con eso, o digamos, tomarme la mitad de la cuestión con eso. Eh, bueno, y más todavía se abandona esto, también se abandona el estudio del movimiento estudiantil en una época muy fuerte, sobre todo después del 2021, 2022, de demonización de la protesta, ridiculización de la protesta. O sea, digamos que todos los que no hemos intentado investigar el movimiento estudiantil, los movimientos sociales generales, escribir sobre estas cosas, encontramos que los tiempos son menos amables para ciertas hipótesis, para ciertas ideas, incluso por motivo de por qué está investigando eso que hace 5 años atrás, qué decir de ese año. Entonces creo que es tiempo de la historia, especialmente aquella dedicada a la lucha como el van de la electricidad popular, y quisiera ver, por lo tanto, digamos, la forma de lucha de clase de 2011. Partiría por ese punto. Los estudios sobre 2011 también están caracterizados por la clase y el clasismo de esos investigadores, que puso atención, digamos, en aquellos grupos con los que se identifican. Profesionales, tendientes a seguir en el Estado, tendientes a formarse históricamente como una nueva. Segundo punto, ¿cómo luce el conflicto en el año 2011 a partir de esta perspectiva? Primero, creo que hay que ver un par de cosas. La educación, digamos, como el centro de este conflicto, tiene un rol de productor en el sistema de clases. Por lo tanto, partamos por eso. Es obvio que no solo uno pelea la producción,
sino en la lucha de clase se pelea la de reproducción. O sea, soy más viejo que andar a pie, eh, y volvió a ponerse de moda la la feminista, entonces la reproducción entra dentro del carácter de lucha de clases como un conflicto político. No voy a entrarle por el lado del género, sino por el lado de los estudios. Según Carlos Pérez, que cuando sabe de esto, por ejemplo, estoy de acuerdo con esto, los estudiantes son de la clase de sus padres, así no resolvía él. Sí, eso sí, pero no es tan simple, digamos, o no es tan fácil resolverlo con que los tipos para hacer lo mismo que hacen sus padres. Yo creo que tiene más que ver con qué posición en el conflicto, ¿cuánto? ¿Cinco? No. ¿Con qué posición en el conflicto asumen los distintos frentes? Porque como decía antes, la identidad estudiantil no es sino la forma de la juventud en tiempos muy neoliberales, típicos chilenos actualmente, donde la mitad de los jóvenes estudian, digamos, de esa juventud de clase. Y por lo tanto eso define distintas posiciones, distintos frentes de clase. La nueva palabra de Thompson los dispone de distinta manera en la lucha. Tenemos un empresariado, por una parte, que en el 2010 asume una dirección autónoma del gobierno, ya digamos, con cierta independencia de los partidos. ¿No se acuerdan cuando Piñera asume el gobierno? Que la asume con esto del gobierno de los mejores, que no era sino una cita a los gerentes de Alessandri del 58. Es decir, la dirección del empresariado pasa directamente a ser dirección política de sí mismo. No pasan por la UDI, no pasan por el RN, después cuando ya les barra para el 2011, que el gabinete. Lo arreglan, pero al principio que controla el gobierno. Esa dirección autónoma empezaría a controlar el gobierno, a través de Piñera y de Piñera. Segundo, en el otro lado de este conflicto, digamos, haciendo muy esquemático, de distintos rechazos gruesos, tenemos dos grupos de estudiantes que yo lo he definido como herederos y periféricos, que además están no solo bañados en sus posiciones de clase, sino por tradiciones de clase, digamos, la gente tiene historia, no puede estar pelota ante el conflicto. Un empresariado muy marcado por una tradición anticomunista muy fuerte y que odia el movimiento estudiantil. Yo creo que uno lo puede ver en el Mercurio. El Mercurio nunca le ha dedicado palabras buenas a la Federación de Estudiantes, jamás en toda su historia. Eh, y esa es ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Y un movimiento estudiantil que tiene una tradición progresista y que por lo tanto además de 2011 tiene este carácter de enfrentarse al primer gobierno de derecha como de la dictadura. Eh, Digo progresista para no decir izquierdista totalmente, para solo ser más blando. Me refiero, y en los estudiantes me refiero a los herederos, porque es la clase media que entra en el conflicto del 2011 con la crisis de no estar heredando lo que se supone que tenía que heredar. ¿Qué cosa? Lo que hereda la clase media en América Latina, el Estado. Eh, Periféricos, me refiero a los jóvenes populares que entran masivamente al conflicto del 2011, que son los más olvidados del día de hoy. Y nadie se acuerda del comandante Conejo. eh, que son los más, la única, no existe, fue la única organización que el mismo 2011 se construye a partir ya no de las grandes organizaciones de Santiago. Jóvenes populares tienen distintos caracteres como entran al conflicto estos dos grupos. La clase media, principalmente alojada en las grandes universidades de Santiago, Conce, tal vez, Pariguna o todo en Valparaíso, tal vez, los principales liceos, no sé si el liceo, en realidad colegios, pues eso sí. Yo me acuerdo en 2011 marchaban los jóvenes del Lynch, del Notre Dame. Uno de los principales líderes de RD va a venir se me olvidó un momento, el colegio de los jesuitas, donde firmaron macho y organizados. Y las grandes organizaciones políticas también, el Partido Comunista, en ese momento Izquierda Autónoma, los libertarios, un poquito más abajo, pero también grandes, que diríamos, y la concentración un poco más venía menos, y lo que era RD que se había formado en 2008 de la UNE. Un ejemplo de contrapunto de eso que decía de la UNE. La UNE no fue importante sino hasta que inició Santiago en 2014. ¿No? Antes de eso, de hecho, representan la minoría. Es la unidad de la minoría que sigue siendo minoría. Así se forma la UNE después del Sintache. Eh, ¿Qué es lo que, ¿Por qué va el conflicto en la clase media ese año? Quiere heredar el Estado. Siente correctamente que se había cortado la cadena reproductiva de la clase media dentro del Estado por dos razones. También de nuevo, sigo con puro rechazo de uso. Se rompe con el laguismo, el famoso conflicto entre el laguismo, Minardi, ¿se acuerdan de los autos atlantes? El laguismo mete mucho empresariado, las privatizaciones no es sino pasarle a la clase del empresariado lo que antes era la clase media dentro del Estado, eso privatizar. Visto desde esta perspectiva, puede ser muchas cosas. Eh, y eso corta mucho la forma en que se reducía la clase media. Por ejemplo, en la universidad, la ley de acreditación mete un criterio meritocrático, donde antes había un criterio aristocrático de la clase media. O sea, la clase media se repartía las pelas de la universidad entre sus amigos. Entra la ley de acreditación, que ahora sonó y volvió al aristocratismo en la academia,
Pero por 20 años la legislación le metió un carácter meritocrático a la contratación en la universidad, o sea, perdón, meritocrático. Y segundo, también el cambio histórico de la clase media del Estado. Esto no solo ocurrió ahí, sino ocurrió de distintas maneras donde el Estado aumentó su presencia en otros lados y redujo, por ejemplo, en sectores de administración profesional. Eso pone en crisis la reproducción de la clase media. ¿Qué van a hacer los jóvenes populares? ¿Por qué van al conflicto los jóvenes populares de nuevo? Al revés. Primero porque no son los jóvenes populares, químicamente puros, estamos hablando de las capas mejor educadas, mejor posicionadas, los mejor alimentados de nuestra escuela. El cabro que llega a la universidad, el cabro que llega a la educación superior, a un instituto, pero que llega. Esas frases. Liceos periféricos, universidades chicas, institutos profesionales, centros de formación técnica, las universidades públicas de regiones, perdón que hable cita de Santiago, y las organizaciones políticas más pequeñas. Todas las organizaciones que existen en la universidad, colectivos, grupos de ciertas zonas, la UNE nace en ese regional sur, en fin. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, yo no tengo ningún problema, no han perdido ninguna herencia. Quieren conquistar espacio, van en pan para arriba. Hay una promesa neoliberal que cualquiera, yo la creí, digamos, pues se pudiera, la creemos, estamos aquí porque probablemente la creemos, si no. Hay una promesa neoliberal de que se pueda ascender económicamente, y que los datos la demuestran, todavía alguien con doctorado gana más plata que alguien sin doctorado, digamos. Hay un profesional sí ganando más plata que un no profesional. Hay una promesa ahí de ascenso. Y es una ofensiva, para mí el 2011 de la sector popular, una ofensiva desordenada por ensanchar ese camino donde estaba ahí entrando, ese camino de ascenso social. Eso es político lo que voy a decir, pero también el movimiento de la clase popular, el movimiento del 2011, es a la ofensiva en función del carácter neoliberal de la economía. Es decir, ya nos prometieron esto, estos son los caminos, pues los vamos a mejorar, los vamos a hacer avanzar, los vamos a hacer más justo el camino para nosotros, digamos, pelea muy de clase. Y es una ofensiva desordenada en pos de la promesa laguista. Y es la clave de la globalidad neoliberal. Quiero esa cultura del mundo. Quiero ser como la clase media del mundo. No quiero estar encerrado en una periferia. Porque además, igual en esa periferia tenéis la cultura del mundo, ¿no? Nadie que crezca en una población de Santiago, digamos, está aislado del mundo. Es lo que ve cualquier joven universitario, eso que tiene menos plata. Eh, para mí es el esquema. Jóvenes periféricos que van a una pelea para ensanchar a la ofensiva, en positivo, en afirmativo de una herencia. Jóvenes de clase media que ven amenazada esa herencia y que salen a disputar en resistencia, más en a pelear para sostener esa herencia. Y por eso mismo creo que el movimiento estudiantil en 2011 está fracturado en la mitad por el problema de clase y el de su destino es desigual. Esto está en otros textos escribir, pero además creo que ese destino desigual marca la revuelta en 2019, las distintas formas que se comportan los actores. Bueno, por eso creo que también la forma en que termina y lo que se da, digamos. Una convención emocional, un asunto muy del Estado, que el Estado le importa mucho a la clase media, y no mejoras sociales concretas, digamos, que era que le habría importado a los sectores, pero con menos instrumental político para definir en ese momento. Con esto cierro. Creo que los derechos sociales pueden verse, y los derechos sociales en el centro de la disputa del 2011 largo, creo que los derechos sociales pueden verse como una unidad de medida de la lucha de clases en un lugar de un tiempo determinado. Cuanto más gasta el capital de su ganancia en sostener garantías sociales de los que no ganan, sino los que producen, más poder es porque más poder tienen los que producen. Pero si yo me veo obligado a entregar más, porque el me está poniendo una pistola en el cogote para que entregue más. Si no me puede poner una pistola en el cogote, yo no voy a entregar más. No. El tamaño de los derechos sociales, cuánta plata gastan, cuánto alcanzan, cuánto financian la vida de las personas, es una unidad de medida de luchas. Y uno puede ver cuánto poder tienen los sectores populares de la empresarial según cuán lejos, cuán avanzados están esos derechos. Y un conflicto en torno a ello es lucha de clases. Cierro con esto un minuto. Por último, ¿cómo proceder en la historiografía respecto a esto? Creo que aquí esto se abre y yo estoy todavía dilucidando. Creo que de la historia social había que entrarle ahí a mirar estas agrupaciones de clase y tratar de entender sus propias proyecciones políticas, aunque en la apariencia inmediata parecieran que compartieran la organización política. Entonces, porque tenemos distintas clases dentro del PC, no, aquí lo que opera, podemos estudiar el PC con historia política, pero aquí veamos cómo operan distintas clases adentro del PC mismo. Y eso, yo creo que es el 2011, cosas bien odiosas que ver ahí, pero está. Desde la memoria oral,
hay unas cosas del PNUD y algunas cosas que han hecho, sobre todo la gente que estudia más educación, que la gente que estudia historia, para entrevistar a los jóvenes populares que han sido los grandes ausentes desde el 2011 en adelante, los estudios que han recogido estas luchas. Desde la historia política, abrir la perspectiva que está estrictamente centrada en los partidos como si fueran compactos, como si fueran compartimentos estancos y no como si fueran atravesados por fisuras y conflictos. Desde la historia de la identidad, creo que hay que soltar tal vez la idea de una identidad nacional o estudiantil y meterse más en una identidad juvenil de clase. De la historia cultural, lo mismo. Creo que el 2011, para las dos clases que intervienen, las clases medias, sectores populares, digamos, desde el movimiento, un momento de creatividad inusitado, que ya echamos mucho de menos porque casi no existe. Y esa historia cultural tiene que ir a mirar esas diferencias de clase en la producción del multimedia. Los jóvenes populares no salían a bailar thriller al frente de la moneda, mira, o hacían besadones. Había más un ánimo de heredar formas más rudas o más toscas de conflicto. Y tenían que ver con conflictos con a veces sus directores de colegio, porque las salas se diluían más que una obretón por la educación contra Saraqueo. Eso, con eso cierro. Espero que haya tenido que sonar. Gracias. Profesora de la Paula. Sí. Ya, profesor. La presentación. Lo veo yo. O no la carta, vale, las bondades de la tecnología. Ah, un PDF. Sí. Ah, Bueno, mientras eso se arregla, voy a presentar algunas ideas también preliminares, ni tan preliminares en realidad, pero no acabadas al menos, que van a intentar dialogar un poco con lo ya presentado, un poco para generar un poco de debate y dar cuenta de que algunas de estas interrogantes eh, no son ocurrencias individuales, sino que son, digamos, preguntas que tienen un poco de comunidad, son preguntas que se han hecho. Y que han habido algunos intentos de respuesta, pero en la mayoría de las ocasiones limitadas. Un poco lo que voy a presentar acá es parte de una investigación mayor que yo realicé hace un tiempo sobre conflictividad en el mundo estudiantil, o en el mundo escolar, más que bien, pero conflictividad política, ya no la conflictividad propia del mundo escolar que se refiere a relaciones de autoridad entre docentes y estudiantes, qué sé yo, sino a conflictividades políticas principalmente desde el mundo de los trabajadores de la educación, de los docentes, y no puede, por el marco temporal también fue obvio incluir el mundo estudiante. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a señalar es que me voy a referir al mundo estudiantil de los estudiantes secundarios en el 2011, que tal como ya viene anticipado un poco la presentación de Luis Tilleman, son un poco los no considerados del 2011, ¿cierto? Entonces, si puedes pasar a la primera lámina. Ándale, sí. Bueno, no tuvo ese curso sobre la sala. Ahí quizás no. Conectan. No hay problema, Foquín. Bueno, entonces el objetivo de alguna forma fue dar cuenta de la agencia de los estudiantes secundarios en este contexto de 2011, donde los actores más relevantes por lejos fue el estudiantado universitario y sus organizaciones más macro, con FEDS y de ahí hacia abajo, digamos. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Revisamos fuentes así de forma tradicional, un poco la metodología de análisis de eventos de protesta, y realizamos algunas entrevistas a estudiantes participantes de manifestaciones en liceos de Santiago durante el 2011. ¿Ya? ¿Cuál fue un poco la hipótesis que nos guió? Fue que la participación del estudiantado secundario en Santiago durante las movilizaciones del 2011 registró una radicalización política que nos distanció del sistema de partidos, contribuyendo a la conformación de una cierta ideología de la protesta, pero sin incidencia efectiva en términos políticos. Entonces, por un lado, tenemos
un proceso de radicalización de los métodos de protesta y un alejamiento de la incidencia política. Ahora, son dos variables que dependiendo de las intenciones de quienes la analicen, muchas veces hacen jugar que esas dos variables van concatenadas y no necesariamente, ¿cierto? Muchos sectores dicen, como ahora se radicalizaron, digamos, no tienen política. Entonces eso, son dos variables existentes, pero no necesariamente tienen una suerte de causa efecto, ¿ya? Si pasamos a la siguiente. ¿Cómo se estudiaba el movimiento secundario o el movimiento del 2011 en general? Principalmente se ha estudiado en su componente universitario, ¿ya? Y se ha estudiado a partir del movimiento estudiantil en general contemporáneo en Chile, se ha estudiado a partir de hitos, 2006, 2011. Entonces, perspectivas de una mayor duración, eh, si bien es cierto, hay algunas investigaciones sociológicas que la han hecho, por lo general las investigaciones son a partir de esto. Se estudia el 2006 por un lado y se estudia el 2011. 2006 obviamente se le da tribuna a los estudiantes secundarios, pero el 2011 no, no existe. Quienes hayan tenido participación, saben que hubo una fuerte participación de estudiantes secundarios en el 2011, pero que efectivamente quedaron relegados en términos políticos, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué dicen algunas de las investigaciones más recientes respecto a estudiantes secundarios? Plantean que habría, a diferencia del movimiento estudiantil, habría una continuidad que inclusive considera que el 2006 tiene una precuela, digamos, previa que nace en el cambio de siglo. 2000, 2001, digamos, creación de la ACES, creación de numerosos colectivos estudiantiles, creación de numerosas coordinadoras territoriales de estudiantes, que no paran en ningún año. Cuando uno hace un poco el rastreo tradicional de investigación historiográfica, se da cuenta que en 2000, 2001, 2002, todos los años hay movilizaciones estudiantiles. Y todos los años hay reconversión inclusive de sus estructuras creadas. O sea, un año fue el crear el cordón, no recuerdo el nombre completo, otro año fue el cordón de organizaciones liceanas de Santiago, otro fue el cordón de colectivo. Entonces, previo al 2006, a la Revolución Pingüina, hay numerosas articulaciones, pero persiste esa idea de juntarse con otros, a nivel de colectivo principalmente, y en algunas ocasiones a nivel de centros de estudio. ¿Ya? ¿Qué se carece principalmente en estas investigaciones? Por ejemplo, perspectivas de género. ¿Ya? Ahí un poco lo que ha hecho Archivo Liciano, aquí o sea, con lo que está haciendo la Yani, qué sé yo, pero existen muy pocas investigaciones que tomen el rol, por ejemplo, de los liceos de mujeres o el rol de las mujeres en la politización feminista, ¿ya? Eh, y lo otro es que hay un péndulo muy grande entre, por decirlo de alguna forma, el ninguneo, la invisibilización de las protestas estudiantiles secundarias y la consideración casi romántica de lo novedoso. Eso pasó principalmente en el 2006, como que todo lo que ocurrió en la Revolución Pingüina era novedoso, no había ocurrido nunca, había formas de trabajo horizontales, no había grandes dirigentes, no había autonomía de los partidos políticos. Cuando uno hace el estudio ya con un poco más de tiempo, se da cuenta que lo que hubo fue una fuerte presencia de partidos políticos, lo que hubo fue fuertes liderazgos, etcétera, etcétera. Entonces hay como quizás puede ser esto, digamos, una resaca de los 90, ¿ya? Pero hay una fuerte mirada como que todo fue nuevo, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo digo que es una suerte de péndulo? Porque para sectores un poco más tradicionales de la lógica de política, la lógica de demandas políticas, etcétera, muchos de estos movimientos secundarios no tenían este carácter de política, no tenían un pliegue, un petitorio, una reivindicación, una estructura más fija, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está como esta invisibilización de políticos, de los políticos, y por otro lado está esta eh, caracterización como completamente novedosa. ¿Se puede cambiar? Ajá. Ya. Así como algunos antecedentes que yo creo que me los voy a saltar. Sí, saltemos al siguiente. Ya, a la siguiente también por tiempo, porque si no, ya, a ver. Ya lo digo. No, que ya, no, ya, tío, ese, ya, ya. Prefiero entrar en otro debate más que ya, lo hemos tenido. Eh,
Ya, algunas características del movimiento secundario en el contexto de 2011. En primer lugar, una fragmentación. Eh, a nivel de estructura, existen, no se puede dos estructuras más macro. Una es la ACES, heredera de las luchas previas del 2000 en adelante, y la otra, la CONES, una organización mucho más vinculada a la izquierda tradicional, a la Partido Comunista, principalmente, que se funda en ese contexto. Esa caracterización o esa división entre dos grandes agrupamientos, digamos, va también, digamos, a contribuir a la menor incidencia política. Ambas organizaciones, ACES y CONE, en el contexto del 2011, tuvieron perspectivas políticas distintas. Por un lado, CONES apuntó a una lucha de presión en el Parlamento, que esto teníamos que ver mucho, digamos, con la inserción a los sectores políticos con los que estaban vinculados, de presionar principalmente a partir de algunas bancadas, eh, en cambio, la ACES apuntó a una lógica de presión hacia el no, la presidencia. ¿Ya? Ahora, ACES y CONES en el contexto del 2011 también van a poseer algunas de las críticas que uno podría, o características que uno podría considerar eh, de limitaciones de la politización. ¿Por qué? Porque en el 2011 se aprecia que estas estructuras, ACES y CONES, no son estructuras que gocen de una amplia representación. O sea, en muchos liceos periféricos o del centro de Santiago, no existe mucha sintonía con estas dos organizaciones. ¿Ya? Por poner un caso, el Liceo Munati, donde estaba la vocería de la ACES en ese tiempo. Entrevisté a algunos participantes de movilizaciones de ese liceo, y ellos me decían que ellos pertenecían a un colectivo específico, en el Liceo de Munatigui, que no pertenecían a la ACES. No obstante, el vocero nacional de la ACES provenía de ese liceo. ¿Qué quiero decir con eso? Que como que había poco arraigo completo a nivel de bases de los estudiantes movilizados de un liceo donde su principal representante era vocero nacional, ¿ya? Con la CONES pasaba algo un poco distinto, puesto que la CONES, al responder a las estructuras políticas más tradicionales, tenía mayor presencia a nivel de centros de estudiantes, pero tenía menos presencia a nivel de las formas radicales de protesta. Entonces ahí se producía también una suerte de debilidad interna, ¿ya? Que comienzan a ganar mucha fuerza algunas estructuras más territoriales de organización, como por ejemplo los cordones, ¿ya? Acá en Agustina, ya, un sector que conocen a la persona ahora, Agustina, ahí se forma el cordón Agustina porque estaba el Liceo Munate, el Liceo Cervantes, el Clelia, el Liceo técnico de acá de Matucana, el antiguo, el Liceo 2 antiguo, la aplicación en ese tiempo estaban reconstruyendo, estaban huérfanos, entonces había una articulación muy fuerte en este sector, y así se daban también en otras zonas, ¿ya? San Miguel, La Cisterna, San Bernardo, Cordón Sur, y así. Entonces, esas estructuras también comienzan a ganar mayor peso, que por un lado eso implica mayor participación de estudiantes, pero que de repente no es muy positivo un poco con lo que yo estoy planteando, que no se logra politizar. Ya, o mejor dicho, no es correcto, no se logra incidir en política, ya, porque politizar sí es. Precisamente esas estructuras, un poco lo que planteo acá, es que em, permiten politizar a sectores populares. ¿Ya? Había comunas de la región metropolitana donde el conflicto del 2011 se veía por la tele, de alguna forma, se veía por Facebook, que era la red social que en ese tiempo era más masiva, pero también se veía por el liceo del sector o el colegio particular subvencionado que estaba en todo. Entonces era como el reflejo, la célula de lo que estaba pasando un poco a nivel más macro, se veía también ahí a ese nivel. Em, entonces, ¿qué plantea un poco? Que la politización de, que implicó la revolución, o perdón, el 2011, implicó una politización a nivel de los estudiantes secundarios, implicó una politización que permitió que este movimiento contemplase sectores populares, pero tuvo problemas para incidir política. ¿Ya? Si pasamos a la lámina siguiente. Acá también hay
que es un tema del que yo más he trabajado, que es el tema de las organizaciones de profes, eh, que yo siempre planteo que el movimiento estudiantil de alguna forma pone en tensión a las organizaciones de profes, en amplio abanico de lo que significa tensión, ¿ya? Los puede potenciar, los puede poner en cuestionamiento, les puede implicar que existan cambios en su conducta, en su repertorio de acción, etcétera. Y en el movimiento 2011 creo que entra en crisis, digamos, esto de ser aliados naturales o no, ¿ya? No aliados. Entonces, esas dos fotos del periodo, digamos, son muy representativas. O sea, profes, digamos, más tradicionalistas, pero con más temores también, ¿cierto? Con más temores a no, a no apoyar la movilización, a no manifestarse, qué sé yo, a obedecer a los directores, directoras de establecimientos, a las corporaciones municipales, ¿cierto? Esa fotografía del Liceo A100 de San Miguel. O sea, los estudiantes ponen ese lienzo ahí en declaración explícita, ¿ya? Y por otro lado, no se ve muy bien, pero también una foto del 2011 ahí en la Alameda con Ahumada, ¿cierto? Un profesor que se manifiesta en una manifestación, en una movilización secundaria, dice, ser profe y no estar con los estudiantes es una contradicción pedagógica, que es una frase muy conocida, digamos, y que da cuenta un poco de esta tensión. ¿Qué ocurrió en muchas ocasiones? Que las mayores organizaciones del profe, el Colegio de Profes, por ejemplo, se manifestó a favor de la movilización, ¿cierto? Sus dirigentes, no solo los nacionales, sino sus dirigentes locales, pero no hubo una mayor convencimiento de esas declaraciones en muchas ocasiones, ¿ya? En algunos liceos, colegios, qué sé yo, los profes terminaban, digamos, por su propia cuenta, apoyando movilizaciones, a veces pagando los costos de eso, etcétera, etcétera. Pero un poco lo que yo planteo es que un poco la emergencia de las movilizaciones secundarias ponen en tensión a la estructura tradicional del colegio de profesores, ¿ya? La cuestiona, y de ahí, digamos, gana fuerza también algunas tesis al interior del profesorado que plantean cambios de estructura, cambio de organización, creación de otras organizaciones o la democratización del colegio de profesores o la disputa de adentro, ¿ya? Entonces, esas tesis comienzan desde el 2011 a ganar fuerza en el profesorado y eso va a llevar a que los años 2014, 2015 del profesorado sean muy conflictivos. Ya en 2014 se dio una gran movilización que se llamó la Rebelión de las Bases, que parece que de alguna forma da cuenta que todo el periodo previo a la revuelta del 2019 tuvo una suerte de antecedentes que en el caso de la Rebelión de las Bases de los profesores daba cuenta también de un cuestionamiento al sindicalismo tradicional. Ya, entonces el 2019 fue tan fuerte que inclusive al sindicalismo tradicional también se le puso en cuestión. Prueba de esto, si pasamos a la lámina siguiente, de la crisis radical entre profesores y estudiantes, se produce que en algunos hechos de violencia que se suscitaron principalmente en el mes de agosto del 2011, cuando el mes de agosto fue el más álgido, con movilización el 4 de agosto, digamos, en los paros de la CUT, no, 24, 25, 4, 25 de agosto, qué sé yo, y en eso se produce un ataque de estudiantes secundarios a la sede del Colegio Consuelo que queda aquí un par de cuadras por acá. Y eso suscitó unas famosas declaraciones de Arturo Martínez, que dice un poco así, que decía que queremos que nuestras convocatorias sean limpias, no estamos dispuestos a aceptar que vengan a empañar a los muchachos y quiénes están detrás de ellos, porque hay profesores de filosofía detrás de toda esta cuestión violenta. A los cabros les llenan la cabeza de cualquier iras para que salgan a tirar piedras y hacer un desorden. Bueno, sí, hay grande historia, claramente. Hay una convivencia ahí. Sabio Martínez algo sabía. Eh, no, ya. Entonces, lo que quiero mostrar también es que aquí el aliado más natural, digamos, también ha una tensión muy fuerte. Ahora, esto no quiere decir en ningún momento que no hubo articulación, que no, digamos, me parece que eso también, digamos, es como la lógica más, más tradicional de entender un poco la relación entre organizaciones y sujetos, ¿no? No, o sea, eso ocurrió, digamos, con un sector del estudiantado, digamos, pero marca que
si bien es cierto, en 2006 ya habían existido algunas tensiones entre el movimiento estudiantil y el profesorado, en 2011 me parece que el tema escala aún más y me parece que los años siguientes difícilmente eso se pudo ir recomponiendo. Y como para cerrar, eh, sí hubo una preocupación central que yo diría que fue la principal búsqueda de una incidencia política, que fue que en 2011, a partir de la ACES y otros actores más, algunos inclusive del campo intelectual crítico, digamos, yo solo por mencionar a uno, para en ningún momento es el único sector, pero por ejemplo, OPEX, digamos, el Observatorio de Política Educativa de la Universidad de Chile, colaboraron bastante, ahí se produjo una sinergia bien interesante y se elaboró una propuesta eh, educativa a partir de la ACES, que se presentó, me acuerdo, ahí en el teatro, no sé, el Caupolicano, el Cariola, no son dos, son muchos hip hop, sí, digamos, eso lo del hip hop también es muy interesante porque el movimiento secundario de este periodo eh, casi tiene dos alas culturales, una es el colectivo de hip hop y el otro el colectivo más punk. Ya uno más rock y negro, por decirlo de alguna forma, y el otro más ya, entonces estamos en un periodo de 2011 también donde hay una disputa a nivel de las ideas políticas al interior del movimiento secundario, puesto que posteriormente al 2011, a nivel de las protestas más radicalizadas, ya gana mucha fuerza los sectores anarquistas. Y estamos en un contexto del 2011 donde todavía, digamos, había un nivel de interdisputa entre distintas corrientes ideológicas, por decirlo de alguna forma, y me parece que esto, en la elaboración de un proyecto que tenía tres grandes áreas, una centrada específicamente en el aspecto del sistema educativo, eh, me parece que fue la mayor proyección política que tuvieron los estudiantes secundarios durante el 2011. Para cerrar, me parece que el 2011 para los estudiantes secundarios no se cierra bien, digamos, una gran parte de los estudiantes movilizados pierden el ánimo con un poco la edad de acá, pero lo que están, siguieron en el contexto de ese periodo, se recordarán que muchos perdieron el año, simplemente. eh, y eso me parece que fue generando, fue aumentando lo que yo he planteado como un como el mito de la traición, de que existen muy fuertemente a nivel de los movimientos sociales como la acusación de que se vendieron, este líder nos traicionó. Entonces, eso por lo general lleva a prácticas disruptivas, pero no de conformación de organizaciones. Entonces, en muchas ocasiones hay prácticas de protesta, de movilización, que no tienen estructuras más fijas, puesto que se tiene una mirada negativa un poco. Entonces, me parece que, por ejemplo, el cierre para los estudiantes secundarios, con muchos estudiantes que perdieron el año escolar, que repitieron, digamos, porque seguían en paro en enero, llevó a que, por lo general, el movimiento estudiantil secundario ingresase a un proceso de politización, de radicalización con posterioridad al 2011, que en muchas ocasiones termina con prácticas disruptivas un poco a nivel de fetiche, más que de incidencia política. Eh, Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy honrada de fuera, de otra universidad, y también, y es una de las razones por las que pedí estar al último, era, bueno, percibir la sensación de ambiente y un poco tratar de adecuar y ser más pertinente. Pensé que eran pedagogía de la historia. Entonces, claro, yo tengo un pie en la educación y otro en la historia de hace como 20 años, entonces ya ese cruce disciplinario me hace tener, bueno, un registro más bien de trabajar con estudiantes de pedagogía que por la naturaleza de su carrera y de su proyección profesional le hace tener también una patita, ¿cierto? Siempre en el sistema escolar, en el aula y con las nuevas generaciones que están creciendo y las nuevas generaciones de movimiento estudiantil secundario también. Y todo eso habitualmente todos los días lo traen a clase, lo trabajamos juntos, desde perspectivas cualitativas, a veces desde perspectivas epidemiológicas también. Entonces, espero que si no es muy pertinente, por lo menos pueda iluminar algún aspecto que puedan considerar que puede también en sus discusiones. Entonces, por un lado, la reflexión que quiero proponer, que parte de una pregunta, muy en realidad a la base relacionada con el título, que tiene que ver con el
preguntarse para qué podría hacernos útil reflexionar sobre el movimiento estudiantil desde la historia de hoy día, tiene esta perspectiva que recién les decía, pero también desde un lugar que es la crisis de la educación. Y la crisis de la educación en realidad es un tema súper grande, súper amplio, está relacionado desde el siglo XX, por lo menos, de lo que he pesquisado, desde Gramsci, Hannah Arendt, pero en realidad no quiero irme como tan a ese nivel general, sino más bien la crisis de la educación pública, que es algo que aparece bastante en los medios, argumentado desde distintos lugares también, desde la alta política, desde el empresariado, desde el sentido común, y que tiene que ver con lo que ha causado el neoliberalismo en el sistema escolar desde los años 80 hasta los 2000, y en los 2000 sigue, pero acrecentado con las políticas del nuevo financiamiento público. ¿Ya? Ahora, eso no habría que confundir con una crisis también de la institución escolar, pero que tiene más que ver con un tránsito cultural. Se podría decir que está todo a nivel institucional, como también la naturaleza misma de la profesión docente, que ha sido súper abordada desde los sociólogos franceses, Ciro Bouvet, y en Argentina Nilo Tenti. Bueno, también ese es como todo otro mundo para trabajar la crisis de la educación, que es bien interesante, pero aquí me quiero focalizar más que nada en este elemento de crisis que también da un contexto global de crisis sistémica, crisis planetaria. Tampoco vamos a tener tiempo para abordar eso, pero también me parece que son importantes esos puntos de vista para trabajar la temática que se nos inclina acá. No sabemos muy bien a dónde nos llega la crisis, además, esta crisis múltiple, esta crisis de la educación pública, pero sobre todo quienes estudiamos historia sabemos que las causas de esta crisis son de largo aliento, que gozan de una historicidad las causas, que no surgen de manera espontánea, que hay una cultura mutando por un lado, pero también hay un modelo social y un modelo de desarrollo económico, hegemónico, desde hace décadas, que sirve de marco para entenderla. Y bueno, tal vez esto no ayuda a encontrar las salidas, pero sí comprenderla en su complejidad. Y desde aquí entonces reflexionar las resistencias se vuelve clara. Y por supuesto que el movimiento estudiantil ha tenido un protagonismo clave en las resistencias de las últimas 2 décadas, donde se ha profundizado esta crisis de la educación. Y como clave de lectura, propongo reflexionar sobre la trayectoria del movimiento estudiantil en el largo ciclo movilizatorio del 2011 al 2019, diría yo. Por eso también había querido estar como al final, porque quería escuchar a mis colegas aquí de banco, de mesa, para poder también incorporar algunos de esos elementos. Y ese largo ciclo movilizatorio no desde cualquier lugar también, sino que desde su lucha por el derecho a la educación, no garantizado, como todos saben, en la Constitución que nos rige, supeditado a la libertad de enseñanza, lo que hace que desde 1980 en el sistema comercial punches el mecanismo de financiamiento de la educación y compitan en igualdad de trato los establecimientos privados y públicos, generando mucho de esta crisis de la educación pública. Y aquí espero alcanzar a abordar 3 coyunturas para alcanzar esta relación entre el movimiento estudiantil y la lucha por el derecho a educación, sin duda el siglo 2001-2006, que es donde florece la demanda por el derecho a la educación, pero tímidamente, sobre todo con el mochilazo del 2001, ¿no es cierto? Y se hace mucho más visible con la revolución pingüina del 2006. La demanda del mochilazo tuvo la virtud, ¿no es cierto?, de haber colocado en la mesa una demanda de alcance más social que educacional, la demanda del transporte público, ¿cierto? La misma demanda que haría detonar la revuelta 18 años después. Esto, de alguna manera, inaugura una forma de protesta que busca involucrar al conjunto de la sociedad en el problema de la educación. Y lo lograría, ¿cierto? Llamando la atención sobre el costo del transporte público, su privatización y su encarecimiento. 5 años después, la Revolución Pingüina en 2006, ¿no es cierto?, bajo la conducción de una Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios, estalló con una crítica hacia el sistema educativo privatizado, con una narrativa mucho más
clara sobre la historicidad del problema y sus raíces en dictadura. Comenzó mostrando la precariedad y desigualdad de los colegios, si se recuerdan, los establecimientos que se golpeaban por dentro en las salas de clase, pero termina el movimiento pidiendo la derogación de una ley constitucional. Las demandas, la precariedad, como aparece en este petitorio del 2006, por prácticas pagadas en la educación técnico-profesional, las mejores raciones alimenticias, de manera tímida, no como va a ser después del 2011, asoma la demanda por gratuidad, pero en relación a cosas mucho más acotadas como el pobre paso escolar o el derecho a dar la PSU en ese tiempo. Se avanza también en demandas por participación, derogando la ley de centro de estudiantes, centro alumnos se llaman en ese tiempo, y la jornada escolar completa, incidiendo con un mayor protagonismo, ¿no es cierto?, qué tipo de talleres seguiría, etc. Y se demanda de manera explícita la derogación de la ley orgánica constitucional de enseñanza. Pero no hay propuesta de recambio. Estos son demandas de derogación, de perfeccionamiento del modelo, finalmente. La prensa toma la LOCE como el ícono de la protesta estudiantil y el gobierno de Bachelet, aprovecha para resolver de una manera técnico-política este conflicto mediante un comité asesor que generó el acuerdo con la oposición. Sabemos esta foto de todos tomados de las manos para instalar a cambio una ley general de la educación. Como resultado del movimiento estudiantil se dividió, ¿no es cierto? Y la instalación yo no voy a profundizar tanto desde el mismo el movimiento estudiantil, hicieron mis colegas más que bien, entonces después podemos profundizar en la conversación, si falta algún aspecto, pero quiero enfocarme en qué pasa, en qué es lo que queda, ¿no?, después del movimiento del 2006. Y es la instalación de esta Ley General de Educación que va a implicar la consolidación de nuevos marcos legales, un robustecimiento y la ingeniería del modelo neoliberal y una burocratización de la mejora en la calidad de la educación a través de estas políticas de no gerenciamiento público que mencionaba recién, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre para los docentes? Es que se declara en la Ley General de Educación que para ser docente, para ejercer la docencia del sistema escolar, no necesitas título, ¿ya? Algo súper grave a mi juicio y después ya de hecho se repone, ¿no? La necesidad de estudiar pedagogía para eso con todo lo que va a ser la acreditación. Y la ley lo que hace es anunciar que se tiene que promulgar prontamente un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación, porque ese era como también el eslogan, ¿no? No solo educación para todos, como lo era antiguamente en las demandas del movimiento estudiantil de los 80, por ejemplo, sino que es una educación pública, pero de calidad. Nosotros queremos calidad para todos, ¿no? Entonces, si bien ahora nos parece bien de sentido común, en ese momento era como bien revolucionario plantear eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Bachelet? En el 2011, en tránsito a Piñera, el gobierno de Piñera, ¿no? Es que se promulga en 2011, justo cuando va a detonar el otro movimiento estudiantil, se van a crear 3 agencias: la Agencia de la Calidad, la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación, que para la literatura especializada desde la educación crítica, ¿no?, vendría siendo la ola de la primera endoprivatización. O sea, ya no es la privatización en términos de que el público le cede, le transfiere sus propiedades al privado, sino que el privado se entroniza en las instituciones públicas con dinámicas propias de la empresa privada, generando dentro del tejido social de esas instituciones públicas estas dinámicas de ranking, estas dinámicas de competencia. En fin, entonces sabemos que, por ejemplo, la Agencia de la Calidad lo que hace desde 2011 en adelante, clasificar las escuelas. No me acuerdo específicamente el nombre técnico, pero es como 1, 2, 3, 4. Y el que sale el número 4, o sea, el peor resultado 2 veces seguidas, ¿no es cierto?, tiene que cerrar, ¿ya? Entonces, el derecho a la educación, tal como es planteado en la Constitución del 80, ni se roza. En la coyuntura en 2011, las tomas de establecimientos secundarios vuelven a ocupar el centro de la escena.
Yo al menos recuerdo que así comenzó el 2012, con los secundarios tomándose, pero muy temprano en el año académico recién abierto. Las demandas eran más propositivas esta vez. El movimiento estudiantil había crecido, además fue creciendo en cantidad porque esta vez sumaron estudiantes universitarios. Se propone como definición de lo que se quiere la creación de un sistema nacional de educación estatal, gratuito, articulado, de excelencia, con control comunitario, explicitando la fórmula de educación como un derecho social y bien público. Y eso lo hace la ACES 2.0 ya, ¿cierto? Mientras la CONES propone otra cosa, que es la estatización de educación pública a través de un proceso de desmunicipalización que cautele calidad y participación de los actores. Entonces, claro, hay coincidencias, pero también hay como énfasis, ¿no es cierto?, distintos en cada grupo. Ambas organizaciones, sin embargo, y se suman los estudiantes universitarios con esto, a criticar el negocio de la universidad privada, que es lo que detona, ¿no es cierto?, que el movimiento universitario se consolide, se fortalezca en este momento, con lo de la venta de la Universidad Central, ¿se acuerdan? Bueno, y se posiciona la consigna final, ¿ya? Ahí está como hermanado un movimiento estudiantil secundario con un universitario. También en un plano más pedagógico se critica el CIMSE como instrumento para medir la calidad de la educación y la ACE demanda, pasa adelante, digamos, demandando una educación integral. La consigna general ahora es mucho más clara entre los dos sectores, que es la educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, nuevamente el movimiento estudiantil no es atendido. A pesar de haber adoptado una consigna más propositiva, hay una trampa. Y era que todavía no se lograba esclarecer qué estábamos entendiendo por educación de calidad y por educación pública, ¿ya? Se promulga, sin embargo, una serie de leyes relacionadas con la llamada Agenda Educativa de Bachelet II. Ley de Inclusión, 2015, Ley de Carrera Docente, 2016, y la Ley de Educación Pública o Nueva Educación Pública, 2017, que abre estos famosos servicios locales de educación para reemplazar la municipalización o la municipalidad como ente regulador de la educación pública. Lo que hay y ocurre acá con estas leyes es un reforzamiento de las políticas de rendición de cuentas, estas de nueva generación público, que pasa por entender la calidad como cumplimiento estable del desempeño. Esto va para el sistema escolar y la universidad. A nivel central, convenio de desempeño entre las instituciones públicas, privadas y el Estado y evaluaciones con consecuencias, ¿cierto? Y esto podría responderse a la segunda ola de endoprivatización. Continúa. Sigo. Gracias. La coyuntura del 18 de octubre de 2019. ¿Qué tiene que ver esto con todo antes? Bueno, recordemos que el hito de inicio es activado por el llamado nuevamente la movilización de estudiantes secundarios a la ciudadanía de evadir masivamente el pago del metro en Santiago ya antes del estallido. Esto fue como por ahí por el 7 de octubre, que dio al alto costo del pasaje y el anuncio de la encarecimiento, ¿cierto? Y pocos meses antes, y eso también está más obnubilado en nuestra memoria, el profesorado chileno había convocado marchas masivas por mejorar sus condiciones de trabajo, consagrada en esta ley de carrera docente que fue aprobada gracias al movimiento del 2011. ¿No? El problema del derecho a la educación persiste en el centro de la movilización del 2019. Es una hipótesis, después sube comercial, podemos seguir conversando, discutiendo sobre eso. En paralelo, ¿no es cierto?, es impulsado este estallido rebelión, se reactiva un movimiento ciudadano, descentralizado, deliberativo, que apunta a mirar una transformación más global, ¿ya? Ello luego colocarse algunas certezas políticas en un itinerario fijado por un acuerdo entre partidos de gobierno y de oposición, este famoso acuerdo por la paz, y una constitución
el 14 de noviembre de 2019, que da entonces un camino, nos guste o no nos guste, dio un camino, y entonces se concentraron ahí muchas de las energías, no todas, pero muchos, algunos ahí también dan un paso al lado, ¿no es cierto? Desde entonces, una ola de participación social y de liberación popular fue desplegándose con fuerza hasta el inicio del confinamiento por la crisis sanitaria del COVID-19. Y el hito de este proceso, sin duda, es el plebiscito constitucional de salida del 4 de septiembre de 2019. Y aquí ya voy a ir cerrando, no voy a hacer todo itinerario, obviamente, pero sí quiero destacar para poner esta como trayectoria del ciclo largo, ¿no? En este escenario, la disputa por el derecho a la educación logra trascender el tono consignatario o acotado que tuvo las demandas propias de las coyunturas anteriores. Quiero referirme a una situación en particular, que es la iniciativa popular de norma presentada por la Articulación de Organizaciones Sociales Educativas por el Derecho a la Educación, que es una articulación entre trabajadores y trabajadoras de la educación, docentes, colectivos feministas, movimiento pedagógico, educación popular. Se trata de esta iniciativa popular de norma hacer un esfuerzo de síntesis de las demandas sectoriales de los últimos 20 años del movimiento por la educación y de lucha contra el sistema neoliberal en la educación. No sé si todos se acuerdan de que él hablaba de iniciativas populares de normas, pero eran mecanismos de participación mediante los que una persona, un colectivo de personas, podían presentar a la convención propuestas de normas para la nueva constitución, pero tenían que reunir algo así como 15.000 firmas, ser de 4 regiones, no contravenir las obligaciones emanadas de los tratados internacionales de derechos ratificados por Chile. Pero todas esas iniciativas pudieron ser admitidas, discutidas, validadas y votadas, incluso, ¿ya? Bueno, esto era dentro de un plazo, había todo un mecanismo, un formato de conocerlo. Lo importante es que muchos sectores de la ciudadanía sintieron que pudieron hacer valer su experiencia y propuesta en una variedad de materias, no solo en la educación, obviamente. Bueno, el trabajo de esta articulación de organizaciones sociales fue un trabajo, decía, de sistematización y colaboración entre educaciones educativas y también equipos técnicos. Y en la base de esta propuesta está la definición, una redefinición del derecho a la educación, que dice que el Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático, integral. La definición bastante llamada, robusta, insisto, de lo que se venía trayendo desde antes. Y se propone, es un articulado complejo, son 8 artículos, y se propone como en 2 dimensiones, ¿no? En una más bien estructural educativa, y en una pedagógico-ideológica subjetiva. Así que, en la estructural educativa, bueno, se establece la titularidad del derecho a la educación, que la Constitución del 80 negaba, sigue negando. Eh, eh, claro, muy centrado en las familias, ¿no es cierto? Acá el sujeto son los niños y niñas sujetos de derecho. También se rompe esta igualdad de trato que la Constitución del 80 coloca entre educación pública y privada, y lo que provee el Estado es la que tiene, el Estado tiene un deber primordial, ¿no es cierto?, para generar un financiamiento, y bueno, se instala ya la idea de financiamiento basal. Y por otro lado, se mantiene la libertad de enseñanza, pero más bien como era entendida antes, una libertad de cátedra, libertad de ideas, ¿no? Que circulen, pero no como la libertad a diestra y siniestra de los empresarios para instalar y comercializar con la educación. Y en términos ideológicos subjetivos, se establece un conjunto de fines y principios educativos que apuntan a desarrollar una experiencia formativa integral contextualizada bajo la idea de un proyecto educativo general del país. Lo interesante, no voy aquí hay mucho para decir, pero voy a ir cerrando. Lo interesante de esta propuesta es que esa definición, recordemos que además se integran grupos medioambientales, grupos en defensa de los pueblos originarios, grupos de pueblos originarios mismos dentro de la Comisión de Educación, el grupo feminista, además toda esta como definición de formación integral, lo interesante es que da el paso y lo amarra a calidad.
Entonces, calidad de la educación de ahora va a ser entendida no como en la LEGE, que calidad está separada. Si usted lee en el primer artículo de la LEGE, está también establecido una serie de principios muy interesantes. Se habla de formación integral, se habla de interculturalidad, se habla de respeto, igualdad, pero la calidad está definida por otro lado y tiene que ver con un instrumento que es el CIMSE. Pero acá se amarra, hay una estrategia, se podría decir, ¿no? Discursiva, así como también la Constitución de 1980 está escrita muy estratégicamente en términos de la definición de derecho a la educación. Bueno, terminar entonces señalando que el articulado de derecho a la educación del 2022 representa, también esto puede ser controversial, pero es la propuesta que pongo acá en la mesa para conversar, la verdad. Representa la acumulación y sistematización del ciclo movilizatorio del 2001, perdón, hasta el 2019 del movimiento estudiantil chileno. Eso. Gracias. Ahora vamos a tener una ronda de preguntas, un 15 minutos o menos, en donde vamos a hacer preguntas ahora, acumulémoslas a los profesores y que cada uno tenga un tiempo de unos 5 minutos para responder. Así que esto pueden hacer sus dudas, consultas, impresiones, comentarios. Voy. Sí, me voy. Gracias, Tomás Cáceres. Estaba pensando en una pregunta, me di cuenta de que tenía una hipótesis implícita, así que la voy a explicitar y después voy a preguntarles qué opinan. Eh, Porque me estaba pensando y me da la impresión que algo que también he escuchado en otros lados, así que una genialidad mía, como del genio romántico, pero de que los estudiantes secundarios como sujetos han sido más propensos a la radicalización por un montón de factores relacionados a las formas de organización, quizás menos burocráticas, pero acá está como esta imagen de que los universitarios son más amarillos, no sé. Entonces quería preguntarles cómo ven eso, si es que están de acuerdo o no, y por qué se da en caso de que se dé eso. Otra pregunta. Yo quería hacerle una al profesor Tilleman. Oh. Eh, Escuchando su exposición, me surgió la duda acerca de cómo usted en su investigación, en sus reflexiones, eh, piensa las clases, y sobre todo la clase media, porque te hablaba de jóvenes periféricos, y también una clase media, y ahí me imagino que usted piensa en Coolidge, Jackson, quizá. ¿Cómo existe esa como conflicto en un Chile, en un país neoliberal, en donde actualmente las clases, al menos de manera cultural o discursiva, es algo denso, es algo raro, ¿no? Y también como una identidad de nuevas generaciones de que ya no se identifican como clase trabajadora, sino como una clase media aspiracional, pero que no es lo mismo que una clase media de un cabro del San Joaquín. Eso, me gustaría que pudiese reflexionar acerca de eso. El profesor Pérez tenía una pregunta. Sí, una pregunta y un comentario en general, para si se puede ir muy relacionada a las dos preguntas en general, las que hicieron. Pensando un poco conceptualmente y para la pregunta de cómo se puede estudiar, o en este caso al movimiento estudiantil, y que no decía la pregunta, la afirmación en torno al tema de clase, ¿no? Y partiendo de esa categoría de clase, que va asociada también a otra afirmación que existe en torno a la lucha de clase. Entonces, pensaba un poco en qué medida esta clase media que tú haces alusión, que se toma el Estado vinculado a este movimiento estudiantil, que este movimiento estudiantil universitario, en qué medida esa clase media aspiracional, como decía acá, o meritocrática, eh, se apodera del Estado o se incorpora al Estado, pero se comporta como clase, ¿no? Porque no solamente administra, porque si lo vemos en términos de obra, y ahí viene un poco también la discusión,
es como que en la exposición queda la imagen de que el Estado pasa a ser como algo neutro, o sea, como si el Estado no tuviera clases, ¿no? O no representara intereses de clase. Simplemente pensando en el movimiento estudiantil y que ocupan el Estado hoy día, leyes como las 40 horas que precarizan la vida de miles y millones de jóvenes que trabajan por poca hora, tienen carácter de clase. Los tratados de libre comercio, la política internacional, el salvataje a la AFP, a la ISAPI. Entonces, ¿en qué medida la clase media no pasa a ocupar puestos de clase en el sentido de el carácter del Estado que hoy día no nos domina, ¿no? Entonces, a eso pensaba un poco, cómo problematizar esa relación, pensando en la idea esa de cómo estudiarla, ¿no? Eh, y si el movimiento estudiantil universitario tiene este peso en torno al tema de clase media, ¿con qué pelea la clase media? ¿Con qué lucha? Pensando en el concepto de lucha de clase, ¿no? Si luchas abajo, pateándose abajo, como históricamente también lo ha hecho, ¿sí? O más bien tratando de acomodarse para arriba, pero ¿con qué luchan por estarlo? Y en el caso del movimiento estudiantil secundario, concuerdo también esta mirada más bien episódica que hay sobre el movimiento estudiantil y lo pensaba más bien en términos de la mirada larga que por ahí un momento se puede ofrecer y que lo planteaba acá el profesor de filosofía. Que si, por ejemplo, viendo testimonios simplemente, registro de detenidos en el marco de la revuelta, cuando hay esas pequeñas biografías de gente detenida en la revuelta, que estuvo presa un par de días, la mayoría se anunció en su experiencia en el momento estudiantil secundario. Es decir, cuando el secundario, en la toma del colegio, en la toma de acá, nos juntamos, sobre todo en la periferia, ¿no? En Puente Alto, en la coordinadora de San Bernardo, en Puente Alto, y su experiencia de politización y de pelea y de organización está asociada más bien al término de experiencia al colegio, ¿no? Y también podríamos ver, es decir, pensar en lo que pasa por los universitarios, porque la mayoría de los detenidos no eran universitarios. Viendo perfiles de los detenidos, no de los que quedaron presos largamente, porque ahí sí que los universitarios desaparecen, ¿ah? Sino que aquellos que pelearon y estaban unos 2 días presos. O sea, ahí el momento, como dice, el momento estudiantil desaparece, pero no el secundario en términos de tradición. Entonces, ¿cómo ver el momento estudiantil secundario que entregó cuadros, experiencias militantes para montones de experiencias, incluso luego para el momento estudiantil universitario? Otra pregunta más. No, fue muy cortito. Para las 3 personas. ¿No? Como, si ustedes ven alguna, como pensando a propósito de la de largo plazo, ¿cierto? Alguna relación ahí como que existe con la dictadura y también con el movimiento estudiantil durante la dictadura, si es que aparecen relatos, si es que aparece también, porque claro, parte de las luchas tiene que ver también con un modelo que se hereda desde la dictadura. Entonces, ¿cuál es la mirada? No puede ser ahí, efectivamente, para pensarlo en un plazo histórico más largo que solo el 2001 como hito. ¿No? Yo voy a consultar con respecto al rol del profesor, porque se mencionó, se barajó la opción de los profesores que son aliados y los no aliados. Comento nosotros que vivimos de Temuco somos profesores ya estamos 15 años de la carrera de administración y me refiero a esas siglas. Pero de los grandes debates es justamente eso, cómo es el rol del profesor, aunque puede incidir en un estudiante en base a lo que uno enseña. Porque hay temas controversiales como la dictadura o para nosotros que somos de región, la ocupación o la mayor pacificación de la rosquería, cómo se enseña, la forma en que se transmite. Yo les quería preguntar cuáles son las consideraciones o el rol cultural que puede tener el profesor dentro de esta dinámica de organización estudiantil, tanto para los secundarios como para los universitarios, porque según yo igual, el profesor de la universidad igual coincide dentro de esta cambio de ideología, entendiendo que bueno, cuando empieza la universidad aún es muy joven en relación a la forma de pensar con nosotros. Entonces, quería saber si tiene algo en consideración, tiene alguna percepción o opinión de la joven. Cheers. Cerramos ahí las preguntas y el mismo orden puede ser de respuesta y 5 minutitos aún. Ya, hacer más contenido, ¿no? Ya sobre la radicalización secundaria, creo que fue la primera pregunta. Yo creo que hay dos formas de radicalización al respecto. Creo que una es la lucha con la policía, que tiene formas radicales,
Y en eso, sin duda, el movimiento secundario, o sea, yo estaba revisando muchas cosas en 2011, entonces, me parecía cuando Boric iba a pelear con el secundario y la Alameda, que era altura de los héroes, y le decía, "Oye, va". Y a veces los cabros pescaban en su andando. ¿Sí? Pero también hay una radicalidad que tiene que ver cuán al fondo tú golpeas en la lucha política. Y en eso la radicalización secundaria es sumamente ineficiente. O sea, la propuesta de la ACE del 2011 es bacán, pero no llegó a ninguna parte. No tuvo ningún impacto, no golpeó nada. El movimiento universitario, en sus capas más elitistas de clase media, sí tiene una capacidad de incidencia, pero feroz. O sea, soltó un ministro y son el gobierno. Ese es su... Y ahí la radicalidad, insisto, no es que estos tipos yo los vea como radicales, sino que creo que tiene que ver con cuán al fondo golpear políticamente en la resolución de un conflicto político. O sea, si le llegaste a la cocina, si le metiste 6 goles o si paraste a uno. Y ahí yo creo que tiene que ver con la dificultad de construcción política de los sectores populares. O sea, digamos, hay una desigualdad de clase también en la politización. O sea, uno de los secretos de la clase media es que esconde la forma en que se hace política y cuenta otros cuentos de cómo se hace política. Y lo esconde. Y eso a veces tiene que aprender y en eso hay una desigualdad de clase. Segundo, sobre la clase media. Yo no creo que es una identidad. Yo creo que históricamente construye identidad, la identidad de los profesionales, la identidad de los profesores, según los grupos de trabajo, etc. Es una posición en la lucha. Yo no creo que las clases se definan antes de la lucha de clases. Eso no lo digo yo, lo dice Paul Sondal. La lucha de clases define las clases. Hay un conflicto, la posición que toman los actores en ese conflicto para hacer la clase. Y ese conflicto va a ser de clase en la medida que haya una disputa sobre la producción o la reproducción. Brochazo gigante que no va a pelear, pero filo, no, pero voy a eso, ¿no? Por tanto, no creo que la clase media no exista a priori. La clase media existe si hay una posición de clase media en la lucha de clase. Y el proletariado puede existir o no existir en ese conflicto si es que logra convertirse en actor en ese momento. La clase media lo tiene garantizado. ¿Por qué? Aquí pasó la siguiente pregunta. El comportamiento de la clase media, que también me preguntaron por eso, es lo que define a la clase media. ¿Qué es lo que es la clase media en América Latina, según Faleto, que se dueño de la casa? Es la clase que administra el Estado en el mundo. Lo administra el Estado, el parentado. Diría Gramsci, es la clase de los intelectuales que operan a la sociedad. Antiguamente la clase de los curas, hoy día fundamento, pero es la clase de los profesores. Es muy obvio que aquí nos estemos preguntando sobre la clase media, si es nuestra clase. Y parte de las gracias de la clase media, que la cintamente en el carácter académico, es que esconde su carácter de clase porque tiene que esconder que va ganando. Y pasa lo siguiente. El estado actual, aquí voy a preguntar, el estado actual es el estado del pacto de la transición. Eso es el estado. No podemos ir atrás de eso porque no hay un estado detrás del estado realmente existente. O no nos importa. ¿No? Y el Estado es la estructura por excelencia de la hegemonía de la clase media y luego en América Latina en los últimos años. Digamos, nace con la expansión económica, el desarrollismo, a principios del 20, la nación larga, pero hoy día es claramente hegemónico. O sea, están todos preocupados de si Kaiser tiene o no tiene profesión. ¿A quién diablos le importa eso si es para ser presidente? Solo la clase media que son profesionales jugando otra profesión. Diciendo, vas a ser un buen presidente, pero no eres un buen profesional. Resulta que no dicen, no vas a ser un buen presidente porque no eres proletario. No eres un buen presidente porque no has terminado tu carrera. Eso es agiladamente clásico de la clase media. La clase media en ese estado, y yo le insisto, ese estado, el estado tiene un carácter de clase, totalmente de acuerdo. El estado latinoamericano tiene un carácter de clase de sectores medios profesionales, de construcción del estado, todavía era el proyecto independentista, digamos. Suena bonito, pero no es tan bonito. Pelea hacia arriba, es ferozmente antilitaria la clase media. Por eso las clases medias tienen sus propios partidos, no son la UDI, etcétera, por mucho que se comporten, sean allá represaliados, porque es un pacto. O sea, el pacto de la transición. No van a pelearse con el empresariado, pero no son lo mismo que el empresario. Y son ferozmente antipopulares. A la vez, la clase media es ferozmente antipopular, vale la violencia del estallido, los saqueos, se preocuparon por los saqueos y eran el niño, antes me importaba un común. Pero contra la élite. Contra esta élite, patriarcal, blanca, santiaguina, etcétera, etcétera. Y pueden moverse a la vez. Pueden moverse en esa banda.
Podéis súper desordenado, pero espero haber tratado de responder las preguntas sobre la clase media. Para resumir, la clase media es la clase media del Estado, es la clase principalmente de los profesionales, la que administra, es ferozmente popular y ferozmente antielitaria. Lucha para arriba y para abajo. Y es un actor, y creo que es el actor que le ha dado forma al Estado actualmente existente. Y es un actor que además controla, que visto también controla el saber poder, o sea, es decir, es el actor que controla la definición de clase media. La clase media controla la definición de clase media, es la que escribe los libros sobre cómo se define, la que escribe la teoría, la que escribe la universidad, etcétera. Y por lo tanto te puede decir, no, no existe, es mentira. No, no, si son puros chilenos averistas. Claro, si chilenos averistas pelean como clase media, por son averistas, sean tontos, sean de lo mismo. Pelean como clase media, pero no son clase media. En el largo plazo de la dictadura, la pregunta que hicieron, yo creo que es lo que permanece. Hay algo que decía Tronti sobre las grandes fábricas del siglo XX, que creo lo mismo sobre la universidad. Son como especies de grandes catedrales de lucha. Como grandes conventos de la Edad Media donde tú quieras encerrar ahí y aprender cómo pelear un conocimiento que afuera estaba perdido. Creo que hoy día sigue siendo así. En la universidad, eso, todo en esta. Y en varias más de este estilo, uno va y entra a su universidad y aprende algo que no está afuera. Lucha, ideas, formas de combate, organizaciones, construcción, etc. Eh, por tanto, creo que lo que permanece a la larga y desde la dictadura hasta ahora es una forma de lucha. Y creo que eso es lo que uno puede ver pega al movimiento estudiantil de la Roca, porque las personas han cambiado 1000 veces, sobre todo en el secundario. Pero lo que queda pegado, uno puede creer que son las organizaciones políticas, pero es lo que está detrás, la tradición política que ya se en esos lugares de lucha. Eso. Ya, voy a intentar responder también en la misma línea, también corto, pero que los secundarios tienen un posicionamiento más radicalizado. Sí, claro, no hacen una revisión del siglo XX, claro, se recuerda, digamos, en varias ocasiones el estudiantado secundario ha tenido roles muy destacados en hechos de radicalización importantes, ¿cierto? 49, 57, ahí ya, los secundarios han sido fuertes, ya. No solo en Santiago, sino en Valparaíso, Viña, ¿cierto? El 2 de abril del 57, por ejemplo. Ahora, yo tiendo a coincidir con esto de que los estudiantes tienen una identificación con su clase vinculada principalmente con grupos familiares. ¿Ya? Es decir, uno analizando un poco sus grupos familiares puede decir a qué componente, a qué clase, digamos, tiende a identificarse un estudiante. ¿Ya? Ahora, a eso también le sumo, digamos, esto de que no por eso necesariamente va a ser de esa clase, sino que en procesos de politización, y aquí un poco me salto, digamos, directamente a otras preguntas, me parece que para el estudiantado secundario, que ronda entre los 14 y los 18 años aproximadamente, hay otros que son un poco más de años, pero eh, me parece que la experiencia liceana, lo llamo un liceo, da lo mismo si es un colegio particular subvencionado, liceano en general. La experiencia liceana, la experiencia de organización, de movilización en contexto de liceos, representan en Chile contemporáneo las experiencias más significativas de politización para estos sectores, principalmente para quienes vienen de liceos, públicos o de colegios particulares subvencionados a nivel periférico. No tienen otras experiencias. Hay toda una crítica que también me parece un poco de las capas medias, qué sé yo, de que no, que los centros de estudiantes están completamente deslegitimados. Claro, pero cuando uno va a un colegio en Maipú, te das cuenta que el centro de estudiantes es lo que hay. Entonces, los chiquillos, aunque sin saber mucho qué hacer, hacen un centro de estudiantes, aunque sea para organizar o el día del alumno, el, el- el- el tal día, efeméride, qué sé yo, pero es lo que hay, es el espacio existente. Ahora, uno al hacer inclusive el análisis de los repertorios de acción, da cuenta de que estas experiencias organizativas son muy visibles. Esto yo escribí una vez un texto de los estudiantes secundarios de Pudahuel Sur. ¿En qué revista? No, la revista ya está sacando de esa. Ya, en Pudahuel Sur no había una tradición de experiencia organizativa a los chiquillos. No había liceo emblemático, no hay liceo emblemático. ¿Y qué ocurrió en 2019 cuando fueron a tomarse por primera vez el metro? Los guardias le sacaron la mugre, porque nunca se habían tomado el metro, nunca, no sabían cómo hacerlo, no sabían qué hacer, dónde posicionarse. Entonces, hay todo un aspecto diferencial
¿ya? Pero que sí tiene que ver con que estas instancias de movilización, que sí, insisto, han sido recurrentes, que por lo general se estudian como hitos, pero estas instancias por lo general representan sus principales experiencias de politización, ¿ya? Entonces, al parecer, un poco lo que planteaba, y que aquí de alguna forma ya se ha discutido, el estudiantado secundario goza de una radicalización en algunos repertorios de acción, etcétera, pero no logran una incidencia política mayor. Pero me parece que ante esa disyuntiva sí existe politización, pero una politización, digamos, de otra esfera, una politización más popular, de un carácter territorial, que abarcan estos procesos, que claro, no tienen nada políticas concretas, pero me parece que no considerarlo como proceso de politización da cuenta de una mirada de la política de la antigua política, de la política más de la élite, qué sé yo, o de un tipo de voto. ¿Ya? En ese sentido, creo que el rol de los profes sigue siendo muy relevante, no como una suerte de determinismo, de que el profe tiene esa mirada, digamos, mesiánica de que va a ilustrar a los chiquillos cuál es la verdad, la ideología, sino como un agente de apertura de discusiones, de apertura de, de debate, propenso a la politización. Y en ese sentido también, quizás aquí Claudio podrá coincidir o discutir, pero al estudiar, por ejemplo, las organizaciones de profes a nivel de más larga duración o el activismo del profesorado en Chile, uno se da cuenta que siempre fue el profesorado primario, el profesorado de carácter normalista, tenía un carácter de agente político muy fuerte. ¿Ya? Yo creo que lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 40, 50 años es que eso se ha matizado y son profes así específicos de algunas asignaturas que uno podría ir identificando. Ya difícilmente uno identifica más como profes de básica, por ejemplo, profes primarias, ¿ya? Sino que identifican algunas asignaturas y ahí, por lejos, esto es mi posición, por lejos los profes de historia han jugado un rol destacadísimo los últimos 25 años. Me parece que todo esto con la apertura ahí de la detención de Pinochet en 98 en adelante, digamos, con esta batalla por la memoria que se abrió, yo creo que la identificación del profe de historia con este tipo de temáticas me parece que es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando uno analiza quién era el dirigente en Tomé, Rufus Victoria. ¿Quién era el dirigente en la Florida? Rufus Victoria. Entonces, van de salida, digamos, los profes de lenguaje, que eran muy fuertes, los profes de filosofía, que eran muy fuertes, entonces ahí hay casi una hegemonía, digamos, y también una demanda casi de los actores, es decir, usted es profe de historia, ya, ¿cómo es la cosa? ¿En qué hay que discutir, etcétera? Entonces, eso. Y lo de la dictadura, bueno, quizás más largo, pero en las entrevistas que sí se dicen, como alrededor de 20 entrevistas, hay un sesgo importante, que gran parte de las entrevistas que realicé era gente que vivía o vive en la zona poniente de la capital y que llegaba a los liceos emblemáticos de esta zona, ¿ya? Cervantes, Monátegui, Insupó, Darío Sala, etc. Entonces, en su mayoría provenía de familias politizadas o que habían participado en la lucha contra la dictadura. Entonces, ellos, digamos, eran parte de una memoria también. Ellos decían, no, si esto es como lo mismo por lo que luchó mi papá, mi mamá. Pero eso yo creo que sería interesante hacer un análisis mayor a nivel de liceo periférico, ¿cierto? Porque ahí, por ejemplo, es muy común encontrarse con profes que dan cuenta que a los chiquillos, por ejemplo, no les interesa la temática del golpe de Estado. No, no me interesa, de 42 pescados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ante eso que a veces caemos como que no, los chiquillos no tienen vinculación con la política alguna, no les interesa, pasamos, nos desayunamos realmente, ¿cierto? Con el 2006, con el 2011, con la evasión en el 2019, como que pasamos de un extremo a otro analítico, no digo de sensibilidad, que es otra cosa, pero analítico, pasamos como que no hay politización alguna a que, chuta, no lo vimos venir. ¿Ya? Entonces, en eso me parece que tiene que haber una reflexión mayor, principalmente quienes se dedican al ejercicio de la pedagogía. Súper. Me toca a mí. A ver, voy a empezar por algo, pero para responder, algo que se me quedó en el tintero es que
muchos de los que participaron en esta iniciativa popular de norma de titulación son ex estudiantes o participantes del movimiento 2011 y 2006, ¿ya? Eso es importante a propósito de la pregunta por el ciclo más largo que involucra el movimiento estudiantil de la década de los 80, que por supuesto habría que incluirlo y más atrás, ¿no? Lo que pasa es que los 15 minutos obviamente te delimitan un poco el corte y el corte se hizo, incluso yo sentí que me iba muy atrás porque era en conmemoración, entiendo, al 2011, pero claro, si uno piensa en el movimiento 2001, muy probablemente los padres, madres, familias de los estudiantes del Mochilazo 2001 y 2006 eran parte del movimiento estudiantil de la década de los 80. Claro, habría que hacer una investigación cualitativa, pero, pero hay harta sospecha, ¿no? Ahora, el movimiento estudiantil de la década de los 80 en algunas cosas digamos, cabe mencionarlo, pero como un inicio de la resistencia a este modelo, de parte del movimiento universitario muy preocupado por el desrentamiento de lo que era la principal universidad pública en el país, la Universidad de Chile, el pedagógico arrancado totalmente, desmembrado, ¿cierto? Convertido después en otra universidad, y esto también pasó en las regiones, muy preocupado de eso, de la intervención directa dentro del terreno universitario del Ministerio del Interior y militares y la inteligencia militar, aunque sea una contradicción sin eso, pero también en el sistema educacional secundario pasó lo mismo. Entonces, la cosa era resistir la represión y al mismo tiempo empezar a levantar las banderas de reponer algo que ya había en el estado de urgencia. Todavía no hay como la población suficiente para, digamos, empezar a nivel de propuesta, si ni se pudo, digamos, el movimiento en 2001, 2006, 2012, era en realidad difícil que se hicieran los 80. Pero, pero bueno, como también retomar esta pregunta sobre la diferencia entre los estudiantes secundarios y universitarios también me pareció interesante, porque claro, hay una pensamiento a lo mejor un poco mecanicista que es asociar em, como sectores populares con niveles de radicalidad, sectores de elite más expansiados. Y creo que todo es mucho más complejo. O sea, ni el movimiento estudiantil universitario en Lavallejo o Boris, perdonen como las autoridades, ¿no? No son ellos, o sea, ellos son los que aparecen en la televisión, son las figuras, ¿no? Pero el movimiento universitario igual es más complejo. Hay otras expresiones de resistencia, pero a nivel, claro, y también entonces ahí cuando me miran, no lo he hecho un estudio todavía cualitativo del origen social, pero claramente es otro tipo de lucha que planteaban, digamos, en Nicaragua estos dirigentes que después pasaron a la moneda. Eh, Después, en el nivel de estudiantes secundarios, yo creo que hay efectivamente mucho más concentración, sí, de sectores populares, sectores periféricos que en el movimiento estudiantil universitario. Eso es, sin duda, viven con sus familias, no han pasado filtros de la meritocracia todavía, ¿ya? Viven en los barrios en que nacieron, no aspiran a ocupar necesariamente cargos políticos, aun cuando sí los dirigentes del movimiento 2006 después los vemos, ¿no es cierto?, ocupando la Venezuela, de Chino, se metieron a los partidos políticos y de ahí escalaron, ¿no es cierto? Pero son, yo diría, como la excepción. Además, recordar que los secundarios también, las luchas o la forma de entender el movimiento estudiantil en la calle es distinto. Yo recuerdo haber participado en una asamblea, me parece que en el Abonate en el 2011, donde separaron los de los liceos autónomos. No sé si se acuerdan de los liceos autónomos, que era una coordinadora de liceos periféricos que decía que no estaba ni ahí con el pliego petitorio, que se les seguía lloviendo la sala, o sea, digamos, afirmando una identidad muy distinta al movimiento estudiantil secundario que estaba en ese momento la ANES, ¿no? No, perdón, en el 2011 la PONES, hace psicólogo. Sí. Sí. Incluso se sentían distintos de la ASEC, ¿no? Que se supone que es como la vertiente más radical del movimiento estudiantil secundario de ese momento. Entonces, creo que hay mucha investigación a propósito
de investigación histórica sobre estos asuntos. Mucho que hacer ahí, en el tejido social, el origen, los repertorios de acción de estos movimientos. Considerar también que la gratuidad yo creo que está haciendo lo suyo en términos de la composición social de los movimientos estudiantiles universitarios. Todavía tal vez no se puede evaluar, pero yo creo que algo está haciendo. Pero de todas maneras creo que las oportunidades políticas, como señalan muchos autores relacionados con el estudio histórico de los movimientos sociales, también hacen lo suyo, ¿no? Para estos como rentones y niveles de radicalidad. Entonces, nada, eso sería lo que agregaría como para poner más matices en la SOMAR. Y bueno, gracias por la invitación. Ha sido una súper... Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Free audio post-production by alphonic.com.